Bueno, eh, para terminar lo que sería el tema de estado gaseoso, vamos a ver una aplicación de la ley que vimos anteriormente, que es la ley de Dalton. Vamos a ver una aplicación muy, muy común en el laboratorio, que se suele denominar, se le suele llamar, gases recogidos sobre agua o gases recogidos por desplazamiento de agua. Esto es bastante común que se realice en el laboratorio. Aquí vamos a ver un esquema de lo que podría ser un sistema armado con esa finalidad, ¿no? En este tubo se ponen los reactivos, podría ser, por ejemplo, bicarbonato de sodio o hidrógeno carbonato de sodio, ¿no? Es lo mismo con ácido clorhídrico, eso produce dióxido de carbono gaseoso, o podría tratarse de un compuesto que al ser calentado, acá no aparece el mechero, pero podría perfectamente bien haber un mechero, que al ser calentado produce un gas, y a nosotros, por alguna razón, nos interesa medir la cantidad de gas producida en esa reacción. Para eso, lógicamente, tenemos que evitar que ese gas se vaya al ambiente. Entonces, lo que se suele hacer es armar un sistema de este tipo, ¿no? Es decir, al recipiente donde se produce la reacción se le coloca un tapón perforado con un tubo de desprendimiento que se hace llegar a otro tubo, habitualmente es un tubo graduado, ¿no? Es decir, esa es la idea para poder medir. Podría ser, por ejemplo, una probeta invertida. Ese tubo previamente se llenó con agua, completamente hasta arriba, se le tapó la boca, se invirtió y se introdujo dentro de un recipiente que también contiene agua. O sea que inicialmente, antes de que la reacción comience, tenemos este recipiente con agua y también el tubo completamente lleno de agua. A medida que la reacción va teniendo lugar, se va desprendiendo el gas que va ingresando dentro de este tubo y va desplazando el agua que va saliendo de ese recipiente. Lógicamente, el gas tiene que ser un gas insoluble en agua, ¿no? Si no, no lo podríamos hacer. Bueno, una vez que finaliza la reacción, yo simplemente retiro el tubo de desprendimiento y retiro el recipiente de reacción y me quedo simplemente con el recipiente con agua y el tubo invertido, un tubo graduado, reitero, que ahora tiene una parte conteniendo gas y otra parte conteniendo agua. Decíamos que nuestro objetivo es determinar la cantidad de gas producida. En principio, determinar la cantidad química, es decir, cuántos moles de gas se produjeron. Si recordamos la ecuación general, como aparece aquí debajo, para calcular N, nosotros necesitamos conocer para ese gas la presión, el volumen y la temperatura. ¿De dónde vamos a obtener esa información? Bueno, la temperatura del gas que quedó encerrado aquí adentro es la misma que la del agua, es decir, que simplemente mediremos con un termómetro la temperatura del agua que está en ese recipiente. Así que temperatura solucionada. ¿De dónde vamos a sacar el volumen de gas obtenido? Bueno, precisamente tenemos un tubo graduado y por lo tanto podríamos leer, si se trata de una probeta, mejor, ¿no? Es lo más común, podemos leer el volumen directamente en la escala de ese tubo graduado. Pero ahí es donde entra un pequeño detalle. Nosotros necesitamos saber a qué presión ha sido medido ese volumen. Y si observamos este esquema, aquí no tenemos ningún manómetro conectado, es decir, no hay un instrumento, ¿verdad?, que nos permita medir la presión ahí adentro.
Entonces, vamos a aprovechar una de las leyes de la física, la ley de Arquímedes, que dice que dentro de un fluido, todos los puntos que se encuentran a la misma altura se encuentran sometidos a la misma presión. Entonces, vamos a mover, ¿sí?, este tubo. En este caso, de acuerdo a la imagen, lo moveríamos hacia abajo, o sea, lo hundiríamos un poco más, hasta que el nivel de agua dentro del tubo se haga igual al nivel de agua que hay afuera, en el recipiente de afuera. ¿Por qué? Porque yo sé que entonces, en ese momento, la presión aquí adentro, la presión de esta fase gaseosa, es igual a la presión atmosférica, la presión ambiente. Y la presión ambiente yo la puedo leer en el laboratorio muy fácilmente en el barómetro que tenemos en el laboratorio, o en último caso puedo llamar a meteorología o buscar en Google el dato de la presión ambiente del día, y entonces sabemos que la presión dentro de este tubo en este momento es igual a la presión externa, o sea, la presión ambiente. Y ahí sí leo el volumen, ¿sí? Entonces sé que ese volumen está medido a esa presión, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos temperatura, tenemos volumen, y parecería que también tenemos la presión. Pero ahí es donde entra otro detalle, porque dijimos, no se olviden que aquí en realidad estamos utilizando la ley de Dalton, es una aplicación de la ley de Dalton. Y el detalle es que dentro de este tubo no solamente tengo el gas producido en la reacción, que es el que yo necesito colocar en esta ecuación si los moles que quiero hallar son los moles del gas producido, ¿no? No los moles totales de gas que hay acá adentro, porque aquí adentro en realidad hay una mezcla. Está el gas que se produjo en la reacción, pero también al quedarme agua líquida encerrada dentro de ese recipiente, esa agua desprende vapores, ¿sí? Esos vapores se acumulan dentro de este recipiente y también ejercen presión. Entonces, la presión total, esta que yo he medido y que es igual a la del ambiente, en realidad no es la presión solamente del gas producido, es la presión del gas y la presión del vapor de agua juntos, o sea, es la presión de una mezcla. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Dalton, la presión total, esta que nosotros hemos medido de manera indirecta, pero que es igual a la presión ambiente, es la suma de dos presiones. La presión parcial del gas, que es la que a mí me interesa, porque yo quiero calcular los moles de gas, más la presión de vapor de agua. Entonces, acá está justamente lo que decíamos recién, ¿no? Que esa presión total es la presión atmosférica. Si yo quiero exclusivamente la presión de gas, bueno, voy a tener que despejarle de allí, voy a pasar la presión de vapor de agua hacia el otro lado, a restar, y entonces me quedaría que la presión de gas es la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua. La presión atmosférica nosotros ya vimos de dónde la sacamos, ¿no? Es decir, es medida en el barómetro del laboratorio, o llamo a meteorología, o me fijo en Google la presión que hay en este momento. Ahora, ¿de dónde vamos a obtener la presión de vapor de agua? La presión de vapor de agua la vamos a obtener de una tabla. Cuando un líquido está encerrado dentro de un recipiente, cuando yo recién lo encierro y tapo, hay un periodo, ¿no?, un cierto tiempo en el cual se produce una evaporación neta, es decir, se va evaporando líquido y se va acumulando vapor en la cámara que queda sobre el líquido. Llegado a determinado momento, bueno, eso lleva a que la presión vaya aumentando, ¿no?, con el tiempo. Llegado a un determinado momento, esa presión se estabiliza y queda fija en un valor. Porque ahí comienzan a ocurrir dos procesos opuestos. Además de la evaporación, empieza a ocurrir también la condensación,
esos dos procesos anulan uno al otro, porque ocurren con velocidades equivalentes, y el efecto total es que la presión deja de cambiar, queda estable en un determinado valor. Y ese valor depende solo de dos cosas. Depende de quién es el líquido y depende de la temperatura. A más temperatura, mayor presión de equilibrio, se dice, ¿no? O presión de vapor. Por lo tanto, si alguien se tomó el trabajo de medir esas presiones de vapor o de equilibrio para el agua a distintas temperaturas y luego hacer una tabla, yo puedo tener datos sobre cuál es la presión de vapor del agua a distintas temperaturas. Y efectivamente, como el agua es un líquido muy utilizado, alguien se tomó ese trabajo. Y en cualquier laboratorio de química que se respete, existen tablas de ese tipo. Y si no, las busco en internet o cualquier librito de química general más o menos del montón tiene en algún lugar una tabla de presión de vapor de agua contra temperatura, es decir, una tabla de este tipo, ¿no? Acá tenemos justamente temperatura en Celsius, bueno, los distintos valores, y las presiones de vapor de agua en Torricelli, ¿no? Recordemos que milímetro de mercurio y Torricelli es la misma unidad, y entonces lo que yo tendría que hacer es simplemente buscar la temperatura correspondiente, y ahí tendría el valor de la presión de vapor de agua en ese momento en el que yo estoy trabajando. Vamos a un ejemplo, ¿no? Dice, calcula la cantidad química, o sea, cuántos moles, ¿no?, de un gas recogido sobre agua, y ahí es donde a mí se me prende la alerta de que voy a tener que trabajar un poquito para resolver esto, trabajar un poquito más de lo habitual, sabiendo que la experiencia ha sido realizada a 23 grados Celsius a una presión ambiente de 763 torr y que el volumen recogido ha sido de 250 mililitros. Y aparece allí la tabla que mostrábamos recién, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo saque el dato que está faltando, que es justamente la presión de vapor de agua. A mí me están diciendo que se trabajó a 23 Celsius. Por lo tanto, a 23 Celsius, la presión del vapor de agua es 21,1 torr. Por lo tanto, datos que tenemos. La temperatura de ese gas producido en la reacción es 296 Kelvin, que es la misma que la del agua. El volumen recogido ha sido de 250 mililitros. La presión ambiente o presión atmosférica, 763 torr, y la presión de vapor de agua, 21,1 torr. ¿Sí? Se escribe habitualmente agua-vapor, es lo mismo, ¿no? 21,1 torr. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es a corregir el valor de la presión para poder utilizarlo en la ecuación donde voy a calcular los moles solamente de gas producido. ¿Qué quiere decir corregir? Quiere decir calcular realmente cuál es la presión solo del gas. Recordemos, la presión atmosférica es la presión de la mezcla, gas más vapor de agua. Tengo también la presión del vapor de agua. Por lo tanto, lo que primero voy a hacer es restarle a la presión de vapor de agua, perdón, a la presión ambiente, la de vapor de agua, para obtener justamente la presión solamente de gas. Lo que muchas veces ya se llama la presión de gas seco, ¿sí? ¿Por qué seco? Porque le estoy sacando el vapor de agua. Por lo tanto, si despejamos de la ecuación general N nos quedaría P por B sobre R por T, o sea, 742 torr por 0,250 litros sobre 62,36 litros por torr sobre mol Kelvin por 296 Kelvin. Si jugamos un poco con las unidades, ¿verdad? Es decir, estos litros los puedo cancelar con estos torr los puedo cancelar con estos torr,
estos Kelvin los puedo cancelar con estos Kelvin, o sea que nos quedó 1 dividido 1 sobre mol. Eso es mol. Y el resultado final entonces sería 0,0100. 3 cifras significativas porque tenemos 3 cifras significativas en los datos. Y ahora entonces estamos en condiciones de realizar los ejercicios 23, 24, perdón, 21, 23 y 24 de la ficha de estados de la materia, que es con la que hemos venido trabajando. Bien, entonces ahora sí, hemos terminado todo lo que vamos a ver en este curso acerca de estado gaseoso. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Que estén bien.